Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Cambio de Vida, 13ª temporada que empezamos ayer. 10 años en Mantra FM y 3 años más en otra radio. Estamos muy felices de esta nueva temporada, así que vamos a tener muchas novedades a lo largo del año, así que estén muy, muy, muy atentos. Estamos con Sandra León, desarrolla ella el método llamado Neuroconciencias y la terapia de la frecuencia crística. Actualmente está terminando los estudios en pedagogía para legalizar una educación amorosa para los niños y los jóvenes que involucre a la familia y al maestro. Vamos a hablar entonces con ella. Bienvenida Sandra León a Cambio de Vida. ¿Cómo estás? Buen día, Alberto. Bien, muchísimas gracias. Quiero iniciar agradeciendo esta experiencia que vamos a tener junto a ti y a tus seguidores. A la persona que me permite llegar a tu canal, que es Vicky, ella lo hace recibiendo un mensaje y Vicky, gracias a ti, iniciamos a expandir el mensaje. Muchas gracias. Vicky Quesada. Sí, 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 por Ujú, supuesto. sí. Bueno. Cuál es el mensaje que vos querés transmitirnos hoy, Sandra? Hacerles conocer sobre la frecuencia crística, explicar esta ciencia que viene de la inteligencia del creador y que lo trae a este espacio, a esta experiencia, a esta dimensión, un mensajero que muchos lo conocemos como Jesucristo. Entonces, saber esta ciencia y es el momento que nosotros activemos la frecuencia por medio de esta tecnología, porque necesitamos estar conectados hacia la inteligencia mayor, a un propósito mayor que es la del creador. Hacerles conocer, luego llevarles a una práctica y que ustedes vivan la experiencia de esta frecuencia. Bueno, muy bien, comencemos entonces. Muy bien. Quiero primero indicar qué son las conciencias, porque la frecuencia crística viene de una conciencia. Y para esto les quiero mostrar la tecnología del fractal de luz. Em, el creador es una inteligencia superior que se decide fragmentarse en porciones de luz, lo vamos a llamar así, y cada fragmento de luz se lo conoce como alma, que es una inteligencia mucho más de lo que nosotros podemos percibir, entender. Conocemos poco de nosotros mismos ya que somos parte de ese fractal. Entonces el alma es una forma del mismo creador, una energía, no es una conciencia humana, pero ella decide fragmentarse de la misma forma que lo hace el creador, porque es como un copiado y pegado de información, de tecnología para desarrollar una materia diversificada en base a la experiencia que va a realizar sus fragmentos. ¿Por qué? Porque la materia, porque el creador también quiere experimentarse materialmente. Entonces, el fractal, que lo vamos a llamar alma, tiene ese propósito de realizar de una forma amorosa al humano o a la materia o encarnarse, como así lo podemos llamar de una forma ya definitiva. Entonces el alma tiene unas cualidades que son las mismas cualidades del creador. Les estoy mostrando una esfera. Una esfera con distintos colores. ¿Qué significan esos colores? Ya. Em, Vamos a hablar primero de la esfera dorada, Ok, ok. de lo que abraza a las esferas anteriores. La esfera dorada se le conoce como compasión, pero es una forma física de crear una esfera en un espacio determinado por el mismo creador que abraza su propia experiencia. A esa esfera lo conocemos como compasión algunos, pero por darle una palabra humana, sí, un concepto humano.
bajo nuestro propio dialecto. Entonces, la compasión es mucho más de lo que nosotros podemos creer. Vamos a hablar de 4 cualidades que están dentro de esa esfera y de esos colores. En el centro, tú vas a ver un punto de luz que genera toda la información que está dentro de la esfera. Ese punto de luz, que lo ves como color blanco, se expande hacia el borde de la luz dorada. Ese punto de luz es la conciencia de unidad, el espacio unificado. Si no existiera esa misma inteligencia del creador que unifica todo, a todas las partes, no existirían las partes. Dentro de esa esfera blanca están los planetas, las dimensiones y todo lo que te puedes imaginar, incluyendo los humanos, el humano, la materia, las partículas y todas las leyes físicas que existen en ese espacio de la conciencia de unidad. Luego aparece otro color, o lo puedes ver al verde, por llamarlo así. Va a representar a otra conciencia. A esa conciencia lo vamos a poner como, ¿sabes qué? Antes de hablar de esa conciencia, no sé si tú veas un color que se va disolviendo entre verde y Sí, entre... violeta. Ajá. Ese al final lo vas a ver como un color azul antes del verde. Ese color que se disuelve como azul desde el espacio amarillo hasta el espacio blanco es la conciencia de amor. Es una tecnología, es un magnetismo que atrae a todas las partículas que están dentro de la conciencia de unidad, partículas subatómicas muy pequeñitas, indivisibles, que todavía la ciencia no la encuentra. Ha encontrado otras partículas pequeñas, pero no son las partículas indivisibles que forman todas las partículas. Esta conciencia de amor es la que va a provocar toda forma, todo orden, toda síntesis de energía, se agrupan. Esto provoca la conciencia de amor. Es algo distinto a lo que el humano percibe como un sentimiento, pero el amor tiene muchos matices, entre ellos unificar los espacios para generar orden y experiencia. Luego de eso, ahí sí vas a ver el color verde. El color verde representa a aquello que nosotros denominamos vida, pero no es con el concepto humano. La vida son síntesis de energía que genera dinamismo y lo vamos a llamar que genera experiencia y que genera conciencia, ¿sí? Entonces, no puede existir conciencia si no existe la unidad, si no existe la ciencia del amor para generar vida. Por ejemplo, el sol genera lo que es porque tiene su propia conciencia y todo lo que él hace desde su magnetismo para mantener un orden entre los planetas que están girando o yendo con él según su movimiento y todo lo que él expresa para, para fomentar vida en el propio planeta. Entonces, vida es mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Es lo que genera conciencia, ¿sí? Ya es la experiencia mismo en dinamismo. Luego hay una siguiente conciencia. Esta siguiente conciencia es la conciencia lumínica. La conciencia lumínica es el mismo creador en todas las experiencias de las otras conciencias que han generado unidad, amor y vida. Es decir, que el mismo creador se ve a él mismo experimentándose en lo que en su pensamiento que se da forma. No sé si hasta aquí me explico. Sí, sí, sí. Y ya, la siguiente conciencia, que tiene diferentes tonos de morados, violetas y azul, es la conciencia crística, es la esencia, es como que el corazón está en el cuerpo humano. Entonces, la conciencia crística es la frecuencia que hace que a todas esas partes que son del creador se vean a sí mismo experimentándose y se reconozcan como el creador mismo. De ahí viene la palabra a imagen y semejanza del creador. Entonces, vamos a hablar hasta aquí de estas conciencias que son importantes. Luego voy a ir a otra imagen. La frecuencia crística vino con el mensaje del maestro Cristo a esta
a esta dimensión. ¿Por qué llega a él? Porque había distorsiones sobre un Dios que seguían los pueblos y a diferentes dioses. Por eso él hablaba de mi Padre. Él se refería a él de una forma distinta como creador. Hablaba de la inteligencia del alma, porque sabía cuáles son las cualidades del alma. Hablaba de que debe haber una coherencia en nuestro cerebro con la inteligencia del alma, porque la inteligencia del alma está en coherencia con la inteligencia del creador. El alma le conoce al creador y el humano obviamente, con la distorsión a los sistemas a los que sirve, se separa del concepto o de la inteligencia del Padre. Entonces viene el maestro, da una información del verdadero creador y cambia con eso la frecuencia del ADN de la humanidad por medio del mensaje de su palabra frecuencial. La conciencia crística tiene una frecuencia. Esa frecuencia es sutil, no es fuerte como la frecuencia que tenemos aquí en esta dimensión. Eh, la frecuencia alta es diferente a la frecuencia elevada. La frecuencia alta genera de un pensamiento eh, en una escala menor, pero con una frecuencia alta, de ruido alto. La frecuencia crística es sutil y se parece a la frecuencia que tenemos en el corazón. Entonces, dentro de nosotros existen diferentes frecuencias que están modificadas porque está mutado el ADN. El retorno de la frecuencia crística tiene que ver con devolver la frecuencia de nuestro ADN para desarrollar una conciencia equilibrada en cada órgano, porque cada órgano del ser humano tiene su propia frecuencia. Y al tener su propia frecuencia, tiene su conciencia individual. Y nosotros hemos ido eliminando la conciencia de cada órgano con la sombra del ego, porque el ego tiene una frecuencia distorsionada. Hasta aquí no sé si me explique. Sí, sí, sí. Lo estoy tratando de asimilar como por ejemplo el mensaje de Crayon que habla de hablarle al innato, hablarle a tu propio cuerpo y de alguna manera ahí estamos hablando con que, digamos, si me duele la rodilla, no es la rodilla, es mi rodilla, soy yo mismo que me estoy manifestando y quiero pronto sanar y si yo le pido a mi innato ayuda, aliviar el dolor lo más rápidamente posible. Claro. En cada problema que tengamos, así por llamarlo, o enfermedad que lo llamemos, hay, hay un mensaje de nuestra propia experiencia, de nuestra propia esencia, para saber que primero que por medio de eso estamos evolucionando al cuerpo humano. El dolor de la rodilla, el dolor de la cabeza, una artritis, una artrosis, estados emocionales hiperactivados. Cualquier situación que viva el ser humano es para mejorar o diversificar esta conciencia humana. Entonces es verlo desde el amor, una vez que entendemos que somos el amor por medio de la activación de la frecuencia crística o la conciencia crística, aquello se modifica porque nos permite observar cuál es el desbalance que provoca esa, esa experiencia en uno de los lugares de nuestro cuerpo o de nuestros sistemas. Así lo veo yo, así lo vamos entendiendo. Entonces, al estar en coherencia con la inteligencia del alma, nosotros podemos ir activando nuestro cerebro a 360 grados, no a una mínima capacidad, y el desarrollo intuitivo en nosotros se manifiesta. Entonces nos encontramos ya en coherencia también del pensamiento del creador. ¿Qué hace la frecuencia crística una vez que nosotros aplicamos en ciertos puntos? Va a eliminar los espacios interferentes. Entonces, ¿cuáles son los espacios interferentes? Justamente la rodilla que te está doliendo, porque la sombra de tu ego ha colocado ahí una información y que tu cuerpo te está diciendo que pongas atención.
obviamente que le pongas atención a tu cuerpo como una totalidad, porque todo lo que te acabo de explicar está impreso también en las células de nuestro cuerpo y en nuestros órganos. Si nuestro cuerpo se desprograma de la conciencia de unidad, obviamente vamos a, a entrar en un desorden de pensamientos y los pensamientos nos van a separar de nosotros mismos. Nos separa primero de nuestra esencia, de nuestra alma, de lo que yo soy como esencia. Luego nos separa del Creador. Y al estar separados desde esa fila que somos, desde esa esencia que somos, los pensamientos incoherentes llegan a nosotros y se manifiestan con estas situaciones que vivimos como experiencia llamados enfermedad. Entonces, los espacios interferentes van a ser eliminados con la conciencia crística por medio de su frecuencia. Entonces, quisiera explicarles un poquito lo que es la frecuencia crística, lo que viene a hacernos saber, lo que viene a hacernos conectar. Y voy a compartir. Antes de compartir la siguiente lámina, quisiera saber si las personas que te están viendo tienen alguna pregunta para poderles responder. En principio, no. Ok. A Bu- ver. Bueno, acá tenemos a Imelda Hernández, que habla de frecuencia sutil de alta vibración para decodificar patrones de luz de conciencia, electromagnético, dejar de pensar como humano. Esos son los comentarios que hace. ok, muy bien. Gracias, Imelda. Bueno, voy a compartir en la siguiente imagen y les quiero hablar un poquito más cómo funciona la ciencia de la frecuencia crística. Muy bien. Ahí está la Habíamos, imagen en sí, pantalla. habíamos hablado de la esfera, ¿verdad? Sí. Esta esfera nuevamente viene a ser el creador. Son símbolos que están dentro de la frecuencia crística. El triángulo que tú observas aquí es la mente del creador. La esfera dorada que ves aquí dentro del triángulo es la esencia del pensamiento del creador. Y en la esencia del pensamiento del creador, tú vas a ver un pez. El pez significa la frecuencia crística. Las letras que tú ves aquí son las letras del nombre del Maestro Jesús. Cada letra tiene una frecuencia. Cada letra está involucrada con la física de la construcción del universo, la vida y la experiencia, como la iota, por ejemplo, que está en griego. La iota tiene que ver con toda la actividad de la bilocalidad, que se trata de la onda y la partícula. Tiene que ver con la activación frecuencial de cada neurona. Y nosotros estamos obviamente constituidos por neuronas. Entonces, cualquier código que pueda existir puede desprogramar a una neurona y puede hacer que la sinapsis que nosotros realizamos se haga tan compacta que nos haga vivir una vida automática. Entonces viene la iota a activar esa frecuencia, a colocar otra sinapsis, a activar nuevas células neuronales, provocando primero un orden mental en la persona que use los símbolos o las frecuencias. Eh, Trabaja en el sistema nervioso central, la iota, ¿no? En los 12 pares de nervios craneales, en los 31 pares de nervios espinales. Activa la mielina, eleva la frecuencia de todos los axones, entonces provoca que en el humano que se convierta en un suprahumano y que se modifique nuestro ADN, eliminándose todas las mutaciones que existen dentro de nosotros mismos, desde la parte más interna, desde la parte más pequeñita y más significativa del ser humano. Entonces, cada letra tiene un significado, una importancia. Este símbolo, ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear, pero nosotros lo recibimos en una canalización.
Este símbolo que tú ves está solamente un pez y la letra de Jesús que utilizaron los discípulos de Jesús después de que él parte de esta dimensión materialmente. Lo utilizaban para comunicarse entre ellos. El nombre de Jesús no está en arameo, no está en hebreo, está en la ciencia del griego. Y nosotros utilizamos esta simbología más otras letras más que tienen que ver con el retorno de la conciencia crística. El retorno de la conciencia crística no tiene que ver con que Jesús va a venir materialmente, porque él ya pasó ese ciclo de experiencia según la misión que tenía. Él está en otro estado y la frecuencia molecular de su experiencia humana, más la experiencia que él tiene ya transformada y trabajada en todo lo que él hace, regresa a nuestro ADN para ser lo que en verdad debemos ser y necesitamos ser. Sobre todo con tanta mutación por todas las cosas que no puedo pronunciar aquí para que no te cancelen tu canal, ni este programa que estás teniendo no la puedo decir, pero cada uno se va a imaginar de dónde vienen las mutaciones. Obviamente, las mutaciones no solamente vienen de afuera, también vienen internas por parte nuestras, que son nuestros propios pensamientos, la decisión alimentaria que nosotros tenemos, eh, la, la forma de generar las percepciones y las interpretaciones de la vida misma, tanto nuestra como la de los demás. Entonces, la frecuencia crística, ¿qué va a hacer? A potencializar esa esencia que hay en cada ser humano. Así como existe la sangre en el ser humano, asimismo es la frecuencia crística en esta conciencia y en el alma. Entonces, el infinito está representado como el alfa y el omega, como el equilibrio una vez que nosotros provocamos un orden frecuencial en nosotros. Cuando la tarjeta con su simbolismo entra a ciertos espacios del cuerpo, nosotros empezamos a experimentar cambios como ondas dentro de nosotros, frecuencia, electricidad, frío, una experiencia de termodinámica, de la ley de la termodinámica, la entropía. Obviamente vamos a tener dolor. El dolor está provocado por unos procesos de cirugía que recibimos o que recibe la persona que tiene la frecuencia. Por ejemplo, si hay una hernia discal, la hernia va a salir. Si hay problemas de cáncer o tumores, esos también van a desaparecer. Ya tenemos varios testimonios de las personas que están recibiendo la frecuencia. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona está recibiendo la frecuencia de los símbolos? El cuerpo es llevado hacia adentro de la esfera y estando dentro de la esfera el cuerpo pierde peso. También es eliminado la carga tóxica que tiene la persona, sea de cualquier neurotoxina o cualquier elemento que no está aportando a su bienestar. Recibe como un magnetismo, algo pesado, para luego ser llevado a este espacio liviano, a este espacio donde solamente existe orden, donde solamente existe el amor, donde somos parte del Creador y donde sentimos paz. Eso primero empezamos a tener. Luego nos llevan al triángulo en donde estamos en el pensamiento del Creador, que es neutralidad. Y en la neutralidad desarrollamos la ciencia de la certeza, donde sabemos que todo ya está transformado y solucionado. Luego de eso entramos a la esencia, este espacio dorado, en donde nos encontramos en el origen del pensamiento del Creador, donde Él nos pensó y donde nos pensó el alma. Porque cuando nos piensa el alma, nos piensa el Creador también. Esto como síntesis de cómo opera la frecuencia de la conciencia crística, que es decirte así, en palabras cortas, no es tanto a lo que nosotros vivimos cuando ya estamos recibiendo esa información. Es mucha información la que hemos recibido hasta ahora, Sandra. Yo te pregunto, ¿vos cómo trabajás con esto en una persona? Sí, eh, cada, cada símbolo es llevado a un punto específico del cuerpo de las personas. Nosotros no hacemos nada, solamente observamos porque tenemos que acompañar a la persona que recibe la frecuencia
Quien trabaja son los símbolos que están en una tarjeta. Nosotros solamente hacemos preguntas de cómo te sientes, de cómo estás, de que nos avises cuando sientas algo más en tu cuerpo. Eso lo escribimos. ¿Por qué? Porque hacemos seguimiento a la persona que viene. Entonces, la persona que viene a recibir un símbolo por cada sesión o hasta 3 símbolos. Eh, Mientras de esa persona vaya recibiendo las frecuencias de cada símbolo, ella va a notar cambios en ella, cambios de carácter, cambios de percepción, cambios de salud, eh, inclusive las relaciones en todo ámbito de prosperidad, porque la prosperidad no está vista solamente en lo material, en lo económico, está vista en todos los intercambios amorosos que realizamos con nuestros pensamientos y nuestra acción. El potencial del pensamiento cambia. Ya no culpas a los demás de lo que te está sucediendo, te haces responsable de tu propia interpretación. Cada situación que sucede lo ves como un potencial divino para tu maestría en la experiencia. Obviamente ahí mejoran todas las cosas sin apego, porque las personas piensan que la prosperidad está relacionada en cuántas cosas materiales tienes y en cuánto dinero tienes, pero la prosperidad está en cuánto amas a las cosas que tienes y cuánto amas a los cierres de ciclos para liberarte de aquellas cosas que ya no te hacen bien, tanto cosas como personas. Bueno, y así en cada uno, ¿no? Cada uno va a interpretar la prosperidad de una forma diferente una vez que es canalizada la frecuencia crística. Trabajamos también en puntos de sangre para elevar la frecuencia de nuestra sangre, mejorar los 4 componentes de ella, elevar a esos componentes, porque en la sangre también está la salud. Como tú sabes, nutre a todos nuestros cuerpos, a nuestros órganos, perdón, lleva el oxígeno en ella para nutrir a los otros sistemas o órganos. Entonces tiene muchos componentes, como elevar la frecuencia del plasma, que lo necesitamos para elevar también eh, nuestra, nuestra producción de otros elementos importantes y necesarios en ciertos órganos. Em, entonces, también trabajamos en otros puntos muy interesantes que es en la médula espinal. Y de hecho, cuando los acompañados que les llamamos, las personas que vienen a llevar a tener la terapia, empiezan a tener, en algunos casos, mucha saliva en la boca. Empiezan a tener frecuencia en la médula espinal, en el intestino grueso, porque la frecuencia de las células madres cambia y la producción de esas nuevas células ya no se mueren con facilidad, realizan su trabajo y su función de una forma ordenada, porque el cuerpo está en una frecuencia distinta. ¿Este trabajo que haces es únicamente presencial o también lo podés hacer a distancia? También lo hacemos a distancia y no solamente lo aplicamos a humanos, lo aplicamos a mascotas. De hecho, tenemos un testimonio de una persona que sin haber recibido la formación de facilitador, el amor a su mascota le llevó a utilizar un símbolo y desaparecieron los tumores de su perrito. Eh, lo utilizamos para plantas que están enfermas y, y para muchas cosas, inclusive para nuestros autos, para las cosas que tenemos. Porque toda la frecuencia crística no está únicamente en el ser humano, está en toda la creación. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pero esto, digamos, ¿cómo accede la gente a estar con vos? ¿Vienen con una problemática determinada? ¿Vos qué le pedís a cada persona que quiera acceder a este tratamiento? Verás, nosotros primero que nada estamos en la formación de facilitadores de la frecuencia crística, porque necesitamos que ellos primero estén en coherencia de su experiencia. Y ellos son los primeros que reciben la información. Ellos son los primeros que aplican los símbolos en ellos. Luego aplican a su familia
y luego empiezan a aplicarlo en personas que solicitan la frecuencia. La mayoría son terapeutas, otros no, otros simplemente son madres de casa, otros son profesionales, pero vienen por un sentir. O sea, algunas personas me escucharán y en ellos, en su corazón, habrá el interés de aprender esta metodología. Y, y si viene una persona, nosotros le preguntamos un ejemplo, y yo hago terapia neural, un ejemplo nada más. Si yo siento que la persona está apta para recibir la frecuencia, le hablo un poco de la información, porque no le tengo que decir tanta cosa ni de religión ni de nada, porque no podría explicarme de otra manera, sino de decirle que son frecuencias y obviamente si la persona acepta, empieza a recibir y sin nada, ninguna información que provoque en ella una falsa expectativa lo voy a colocar, ni tampoco los facilitadores. La persona lo va a recibir y una vez que ya vemos que empieza a sentir la información, le pedimos que acepte la frecuencia y que agradezca. Es lo único que le pedimos. Entonces ya luego ella ve los cambios y va a pedir las otras sesiones que son los otros símbolos, porque en cada sesión se pone un símbolo distinto. Cada símbolo genera una ciencia distinta en nosotros, en nuestro ADN, en nuestros órganos, en los sistemas, en la vida misma. No sé si es pertinente, vos me dirás, pero ¿podemos hacer una práctica así, Claro que sí, en este mismo claro que, momento, si querés? Ah, claro que sí. A las personas que nos están mirando, les voy a pedir que busquen algo con que vendarse sus ojos, cubrirse sus ojos, y si se les hace tan difícil cerrarlos, por favor, cierren sus ojos. Cierren sus ojos y recuerden que les compartí una imagen. La imagen en donde está la esfera y decidan entrar y llevar todo su cuerpo, sus pensamientos, sus preocupaciones hacia la esfera. Cuando entren a esa gran esfera, decidan ya no ser el cuerpo, la mente, las preocupaciones. Decidan ser un punto que es una conciencia. Lo vamos a llamar conciencia humana. Y van a decidir colocarse en el centro de la esfera. La esfera no existiría si no existe el punto. Entonces no existe la esfera si no existes tú. Estás en el centro. Y decide recibir amorosamente la información que tú no conoces, que no recuerdas, pero que existe en cada espacio de tu ser. Esa esfera es la conciencia de compasión, es la conciencia de unidad. Esa esfera tiene todas las cualidades de tu alma, tiene el pensamiento del Creador en acción, en movimiento. Genera frecuencia y la frecuencia que está dentro de la esfera va a llegar al punto que eres tú y que está en el centro. Haz que toda esa información entre a ese punto que eres tú en este momento y observa lo que sucede dentro de ti cuando decides ser el punto que recibe toda la información de la esfera. Ahora estás ordenado, ordenada, armonizada, equilibrada o equilibrado. No existen pensamientos divididos, existen pensamientos unificados hacia una ciencia mayor. Y todo lo que está al servicio del Creador está dentro de ti, funcionando de forma equilibrada y armonizada. La esfera te va a llevar dentro del triángulo. El triángulo es el cerebro del Creador. Ahora estás en el centro del triángulo, pero también dentro de la esfera. Estás recibiendo la frecuencia de la inteligencia y del cerebro del Creador. El cerebro del Creador es distinto al tuyo. Cuando tú estás dentro del cerebro del Creador, tu cerebro crece y recibe toda la información de la quietud, de la neutralidad,
del pensamiento del Creador y desarrollas la certeza de que todo, 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 toda información pensada desde el Creador está en equilibrio, está manifestado. Y eso te permite generar un potencial divino en ti, un potencial que llega a tu corazón y a tu cerebro. Cuando estás en el cerebro del Creador, te va a llevar hacia el centro de su cerebro, a una esfera dorada. Esa esfera dorada es la concentración, se la llama la fuerza universal vital. Ahora estás ahí, ahora conoces el espacio donde te creó la fuente creadora o el Padre Creador, en su pensamiento primario, originario, en donde se da la forma. Y ya no eres conciencia humana, eres conciencia de luz. Eres el pensamiento potencializado en la fuerza universal vital. Cuando estás ahí, todas tus partículas son doradas. Te vas a quedar en ese espacio y desde ese espacio vas a observar tu cuerpo que se encuentra en este momento en una parte física. Desde ese espacio te vas a observar como te observa el Creador y te vas a observar en un amor infinito. Vas a sentir en la planta de tus pies cómo ingresa la geometría de la información de la conciencia crística y vas a recibir la frecuencia para poner en equilibrio tu cuerpo. Observa cómo entra la geometría a la planta de los pies, a las palmas de las manos. Entra la geometría a tu ombligo y al centro de tu pecho. Observa tu cuerpo cómo se transforma, cómo recibe la frecuencia. Observa desde el centro del pensamiento del Creador. Observa tu cuerpo físico. Observa cómo se transforma, cómo se equilibra, cómo llega la información específicamente hacia ti para ordenar el origen que provoca el desorden, para entender la entropía, para entender el desorden y amarlo. Recibe con amor la frecuencia de entrada y de retorno de la conciencia crística. No abras los ojos. Siente el ingreso y el retorno de la frecuencia crística en tus manos, en tus pies, en tu ombligo, en el centro de tu pecho. Agradece por lo que estás recibiendo. Y si tus pensamientos te colocan en duda, recuerda que estás en el centro de la esfera dorada del Creador, observándote como luz hacia tu cuerpo físico. Todo lo que sientas, agradece. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Pon a tu cuerpo nuevamente en la esfera, en el triángulo y en el centro de la esfera dorada. Mantente en el infinito. Muy bien. Lentamente quítate el vendaje si te pusiste un vendaje en los ojos. Abre despacio los ojos. Muévete. ¿Cómo te sientes, Alberto? A lo largo de toda la sesión fui sintiendo como un escalofrío, no muy fuerte, pero sentía eso como un suave escalofrío que iba como este, incorporando esta información. Está bien, el escalofrío es por la velocidad del pensamiento que llevas, porque fuera de aquí hay frío, es muy frío, es la transformación de la energía. Luego hay calor. ¿Qué más sentiste?
Bueno, yo no soy visual, pero imagino, había visto las imágenes, así que me Ujú. iba este, dirigiendo a través de lo que recordaba de las imágenes, pero este, ya te digo, fue todo un proceso como de recibir información, recibir algo nuevo, recibir la frecuencia, este, y, y ya para mí eso es un montón. Quiero decirte que Ujú. este, soy de ir procesando todo varias veces, ¿no? Entonces esto me pareció muy intenso para una primera sesión así que hemos hecho en la rapidez de la radio, ¿no? Que nos permite conectarnos. Sí, cuando nosotros estamos acompañando, obviamente se demora muchísimo. Esperamos a que sienta la persona, esperamos a que cada evento que va sintiendo lo deje de sentir para que luego se coloque en las diferentes experiencias de la frecuencia. Como es un programa, lo hacemos rápido, pero funciona, eso sí funciona. Si las personas lo vuelven a hacer, lo pueden volver a hacer Tengo cuantas veces mensajes quieran. para comentarte. Claro que sí. Gustavo Castro Rojas. Hola hermosa mujer, saludos. Hermoso momento de relajación para mi cuerpo. Norma Pinzón, sentí calorcito suave, gracias, divina terapia. Y sigue Norma Pinzón, quiero info de esta terapia por favor, ahora la vamos a compartir. Guticor Ross, gracias. Miriam Mendoza, mi mano derecha sintió mucho la frecuencia. Muy bien. Lo pueden seguir haciendo, ¿no? Esto va a quedar grabado, lo pueden seguir haciendo y se van a dar cuenta que cada vez sienten más cosas. Y bueno, en cuanto si se quieren formar como facilitadoras, se pueden comunicar a un número que les voy a dejar desde Ecuador. Les voy a dejar con el código para que escriban si les interesa formarse como facilitadoras y puedan dar ya esta terapia a las personas. Estamos trabajando con personas con síndromes con muy buenos resultados, que supera cualquier tecnología. Es increíble con los niños, tengan o no tengan síndromes. Entonces, las facilitadoras acompañan a todas las personas, inclusive a adultos con Parkinson, con Alzheimer. Entonces, el número al que se pueden comunicar es el signo más 593 es el código de Ecuador, 987-1-5-3-4-6-8. La persona se llama Araceli y ella les dará información. Estamos por iniciar el nivel 2, el nivel 1 ya está grabado, pueden acceder. Es muy sencillo aprender. Claro que al inicio nos confundimos con tanta frecuencia, pero después ya nos vamos colocando en orden. Está iniciando esta frecuencia, eh, se inició recién en el año anterior, casi a finales. Nos encontramos en el nivel 4, son 7 niveles de preparación, porque son varios símbolos que se van colocando a las personas, a los participantes. Los primeros en recibir estos beneficios son los facilitadores o terapeutas que se forman. Bueno, también tenés una página web Conciencia. www.neuroconciencia.com, Ujú. Facebook Sandra León, página de Facebook Neuroconciencias y en YouTube, el canal de YouTube Neuroconciencias. Nosotros hemos compartido estos datos acá en el canal de YouTube donde estamos transmitiendo y en las demás redes sociales. Sí, y también tenemos frecuencias subidas con cada letra de la conciencia crística. La pueden hacer también. Eh, una vez que termine mi gira, vamos a empezar con algunos apoyos en línea. Y bueno, pueden visitar nuestro canal que tenemos varios ejercicios también. O sea, hay distinto material gratuito para poder Sí, practicar todo esto, ¿no? sí, Es sí, sí, muy tenemos mucha interesante. información, sí, así Bueno. es.
Bueno, lo último que quieras decir, así como una síntesis, si querés decir unas últimas palabras. Y yo les quiero decir con todo mi amor que es tiempo de escucharnos, que es tiempo de regresar a casa desde este espacio, que es tiempo de cambiar la frecuencia. Es importante que salgamos de la frecuencia que estamos como serviles al sistema. Y es tiempo de modificar ese sistema, crear un nuevo sistema. Es tiempo de colocarnos en la ciencia de los milagros y también es tiempo de desarrollar la ciencia de la certeza. Conozcamos más de nosotros mismos, conozcamos más del Creador, salgamos de esas creencias incoherentes hacia nosotros mismos y hacia los demás. No nos apuñalemos ni apuñalemos a los demás. Hagamos todas las cosas con amor. Para aquella persona que escucha esto por primera vez y que por ahí le pareció muy interesante todo, pero le falta algo para decidirse, ¿qué le podés decir? Que si siente que este es el camino para ayudarse y ayudar a otros, que solamente vea de dónde viene esta decisión, si es del corazón o del cerebro. Si es el corazón, no se van a equivocar, es el camino. Pero si vienen muchas dudas y muchas preguntas, vamos a obedecer al sistema. De todas maneras, lo que nos haga sentirnos felices y sin carga es la decisión mejor que tomemos. Bueno, Sandra, me parece que con esto podemos cerrar. Un placer Gracias. conocerte y bueno, Igualmente. seguramente tendremos más programas más adelante. Con estas prácticas también uno puede ilustrar un Gusto. poquito cómo es todo esto. Ahora estás encarando fundamentalmente la preparación de los profesionales, ¿no? Sí, O sea sí, que más adelante podremos hablar de la terapia individual, del tratamiento de las personas. claro que sí. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. A ti, Alberto, saludos para toda tu gente. Muchísimas gracias. Y Un placer. nuevamente, gracias, querida Katy. Gracias. Bueno, le Hasta pronto. agradecemos a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao, gracias.